Como sabemos y vimos el año pasado, el impuesto sobre la renta se divide en tres categorías, ¿verdad? Cada uno pues tendrá su ley ahí, de preferencia eh, verlo o revisarlo, y quizás alguno lo tengan digital o no sé, ¿verdad? Pueden tenerlo de la forma en la que ustedes pues lo deseen. Para los que lo quieran tener actualizado, siempre uno puede buscar las leyes actualizadas, ¿sí? Incluso en la página de la SAT, si gustan, nos metemos en la página de la SAT, que sería sat.go.gt Guatemala. Aquí ustedes pueden entrar en portal SAT. Ahí, o sea, más que todo, la intención es poder aprender la forma o dónde podemos encontrar cada uno de los medios, especialmente leyes o consultas, ¿verdad? Muchas veces, pues, siendo como contadores, pues, necesitamos irnos actualizando, aprender nuevas cosas que se vayan dando y pues, qué mejor que poder eh, entrar a lo que es al portal de la SAT que nos ayuda a poder identificar. Bien, aquí nos da varias pestañas. Podemos entrar en cultura tributaria, en biblioteca virtual. Acá en biblioteca virtual pues ya nos van a aparecer otra información, ¿verdad? Que nos interesa en esta parte para poder comprender, ¿de acuerdo? Entonces mientras carga, eh, necesito que podamos ver, como les decía, dice aquí, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Actualización Tributaria, existen dos regímenes para tributar dicho impuesto. Primero se denomina régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, iniciando su aplicación en el artículo 18 de la ley mencionada. Este régimen consiste en hacer pagos trimestrales. No se nos olvide que el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas van a ser pagos del ISR de forma trimestral. Acá está, vean. Trimestral del ISR. En el siguiente mes, después de vencido el trimestre, según el artículo 38. Va. Vamos a ver si ya nos cargó, sí. Aquí en mi biblioteca virtual, nos metemos aquí en la opción de legislación, ¿sí? Entonces nuevamente, igual mientras que carga, seguimos acá. El régimen sobre las utilidades de actividades educativas, como nos menciona acá, se hace pagos de forma trimestral. Dice aquí, solo se pagan los 3 primeros trimestres del año, es decir, del 1 de enero al 31 de marzo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de julio al 30 de septiembre. Y después dice, y el cuarto trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre se paga junto con la declaración jurada anual. ¿De acuerdo? Recordemos que se hace una declaración o más que todo se hace un cierre anual, ¿sí? Entonces, el régimen sobre las utilidades, como lo menciona, se hacen pagos trimestrales y un cierre anual. Posteriormente, cuando nos adentramos aquí en la opción de legislación, ahora aquí buscamos, hay 4 opciones. Está la normativa SAT, la legislación aduanera, legislación tributaria y leyes y reformas. Nos metemos en legislación tributaria, que es lo que nos interesa. Y aquí encontramos los diversos acuerdos y demás, ¿verdad? Aquí incluso aparecen diferentes leyes que en algún momento nos puedan interesar. Aquí incluso aparece el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, eh, otros tipos de, de impuestos o leyes, pero el que nos interesa a nosotros, vamos a ver si lo encontramos acá, permítame. Aquí está.
Decreto 10-2-2012, Ley de Actualización Tributaria. Incluso ya dice 2017, ¿verdad? Aquí nos da vista previa o descargar. Le podemos dar en descargar y posteriormente pues esperamos unos minutos. Siempre va a depender pues ahí sí de la velocidad de la internet que se tenga. Y aquí automáticamente ya tenemos la ley, ¿verdad? Y como ustedes lo pueden revisar, es lo mismo, ¿sí? Ahorita estamos en el régimen, perdón, en la categoría de las rentas de actividades lucrativas, ¿sí? Y el régimen, por supuesto, de que sería el régimen sobre las utilidades, ¿verdad? Que lo podemos ver según nos decía ahí anteriormente, estaba en el artículo, vamos a ver, voy a buscar el artículo, dice ahí, artículo 38, los pagos trimestrales, vean, se hacen los pagos trimestrales. Entonces vamos a hacer una forma así más rápida para aprovechar el tiempo, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que necesito poder avanzar con esto. Veamos. Puntos claves. Estamos en la renta de actividades lucrativas, dijimos. El régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Recordemos que se aplica un 25% sobre las ganancias, ¿verdad? Después de que se haya obtenido la ganancia, hasta ahorita se aplica el 25%. Por eso se llama régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. El tipo impositivo, como dijimos, o sea, el porcentaje de aplicación. ¿Sí? Por eso mencionamos. ¿Cuál es el tipo impositivo? O sea, estoy preguntando el porcentaje, que sería el 25%, como nos aparece acá, sobre las ganancias anuales. Otra característica, se hacen pagos trimestrales o conocido también como pagos anticipados. ¿Sí? Recordemos que los pagos trimestrales son también pagos anticipados. Tenemos también, dice, deben de tener grabadas en las facturas la frase que diga sujeto a pagos trimestrales. Una de las características que logramos recordar es que cuando una factura diga sujeto a pagos trimestrales, que ahora nosotros, ¿verdad? Que ya sabemos que al momento de comprar algo, mayormente el año pasado, ¿verdad? Quizás ustedes fueron a comprar al supermercado o a comprar alguna comida rápida, ¿verdad? En los centros comerciales o algo, pues espero que les haya dado curiosidad en ver sus facturas, ¿verdad? Y ver qué es lo que dice. Sujeto a pagos trimestrales o sujeto a retención definitiva o incluso puede decir también sujeto a pago directo, ¿sí? Entonces, pero en este régimen debe decir sujeto a pagos trimestrales, ¿verdad? Porque obviamente van a ser pagos de forma trimestral. Y aquí están los trimestres, ¿sí? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos de que tenemos un ingreso en el año de 5 millones y un gasto en el año de 4.200.000 quetzales. ¿Cuánto entonces ha sido la ganancia? 800.000 quetzales, ¿verdad? 5 millones menos 4.200.000, pues nos da los 800.000 quetzales, ¿sí? Muy bien, esa sería nuestra ganancia. Si lo vemos en un punto de vista de sin tomar en cuenta sobre las rentas exentas, gastos no deducibles y demás, ¿verdad? Todavía no nos metemos a eso, ¿sí? Entonces sería nuestra ganancia. El tipo impositivo, que sería el 25%, le aplicamos el 25% a 800.000 y nos daría 200.000 quetzales. Este sería el impuesto que se debe de pagar anual, ¿verdad? Bien. Entonces, ese sería el total del impuesto anual. Muy bien. Ahora bien, antes de llegar al final del año, supongamos de que en el primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo, hayamos pagado de impuesto 20.000. En el segundo trimestre, 23.000. Y en el tercer trimestre, 28.000.
Imaginémonos eso, ¿verdad? Entonces, al final, cuando se determina el impuesto, es al 31 de diciembre. Por eso aquí no vamos a hacer un pago anticipado, porque obviamente aquí pues ya se está haciendo el cálculo del ISR real o del ISR anual, como queramos llamarlo. Estamos identificando cuánto sería el impuesto en el año o cuánto es el impuesto que se debe por la ganancia que se obtuvo en el año. ¿Sí? O sea, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, los primeros 3 trimestres sumando sería, nos da en este caso 71.000 quetzales. Total de pagos anticipados. Estos son los pagos anticipados de los 3 trimestres. ¿Sí? Bien. Y se identificó que el total de impuesto anual es de 200.000. Eso colocamos acá, 200.000 quetzales. Bien. Entonces, si por toda la ganancia se debe 200.000 quetzales de ISR y ya pagamos 71.000, o sea que la diferencia de eso sería 129.000 quetzales. Esto es lo que se debe al final del año. Es lo que realmente se debe, podríamos decir. Y se tiene los primeros 3 meses del siguiente año para poder pagarlo. Es lo que nos dice la ley. Vean pues, vamos a ver. Acá, en esta parte, dice, al final del año se hace la liquidación respectiva y si se obtuvo ganancia se aplica el 25%, según el artículo 36, a la cantidad obtenida. Se le resta la suma de los 3 trimestres y se paga la diferencia y se presenta, aquí quiero que veamos esto y es sumamente importante, ahí lo subrayan en su libro. Dice, y se presenta la declaración jurada en los primeros 3 meses del año siguiente, es decir, del 1 de enero al 31 de marzo, según el artículo 39. Si queremos ver la ley, acá está, vean. 39, aquí está, dice, obligación de determinar y pagar el impuesto en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Dice, los contribuyentes que obtengan rentas por cualquier monto deben presentar ante la administración tributaria dentro de los primeros 3 meses del año calendario la determinación de la renta obtenida durante el año anterior, mediante la declaración jurada anual. Entonces, vean, ustedes entonces deben de aprender que, por ejemplo, vean pues, veámoslo desde este punto de vista. Las empresas quienes optaron o quienes están bajo el régimen de las utilidades de actividades lucrativas, hablando actualmente, harán su cierre, podríamos decir que ahora pues están haciendo su cierre contable, va, y tienen este mes de enero, febrero y marzo para poder pagar y presentar, porque obviamente tienen que presentar su información financiera, ¿sí? Entonces por eso dice ahí que tienen estos 3 meses, vuelvo a repetir, los que están en este régimen, ¿sí? Tienen estos 3 meses, enero, febrero y marzo, para poder pagar y declarar su impuesto. Va. Pagar y presentar, perdón. Pagar y presentar pagar su impuesto y presentar su información financiera. Bien. Entonces, eso es lo que debemos de comprender, ¿sí? No se les olvide esa parte. Siempre por cualquier duda también, por favor, pregunten, ¿sí? No se les olvide esa parte, por favor, de que tienen toda la posibilidad para preguntar lo que necesiten. Bien. Veamos rápidamente. Dice aquí también los contribuyentes de este régimen deben consignar a las facturas que emitan la frase sujeto a pagos trimestrales. Ya lo que dijimos hace un momento. Dice aquí. Vamos a ver. Ahora el segundo. Veamos esta. Dice, el segundo régimen se denomina régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Ese es el segundo régimen. Ya lo conocemos de memoria, creo yo. El año pasado pues lo repetimos muchas veces y pues considero que ya está muy claro el nombre.
¿verdad? Bien. Este régimen dice, inicia su aplicación en el artículo 43 del decreto 10-2012, el impuesto sobre la renta se calcula mensualmente. Bien, características, acá está. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Una de las características, se calcula mensualmente. 2. Se calcula y se paga por medio de retenciones. ¿Sí? Y cuando se hace el pago, automáticamente es un gasto. En este régimen, el ISR es un gasto. Y en este régimen, el ISR es un activo, ¿verdad? Porque se consideran pagos anticipados. Posteriormente dice acá, deben de tener grabadas en las facturas la frase sujeto a retención definitiva o sujeto a pago directo. Quiero que veamos esa parte. Vamos a ver, dice acá, se liquida y se paga el ISR por medio de retenciones que lo efectúen quienes realicen el pago o acreditación en cuenta por la adquisición de bienes y servicios. Después dice, los contribuyentes inscritos en este régimen que deseen efectuar todos los pagos directamente a la administración tributaria deberán solicitar ante la Superintendencia de Administración Tributaria la autorización para hacer los pagos del ISR en forma directa, debiendo indicar en la factura que emitan que pagan directamente el impuesto, identificando la autorización respectiva. En tal caso, no procederá la retención. Esto es un dato sumamente importante. ¿Por qué razón? No se les olvide que cuando veámoslo desde ese punto de vista, cuando nosotros como empresa, manejando la contabilidad de la empresa, recibimos facturas y la factura dice sujeto a retención definitiva, nosotros como contadores de la empresa tenemos que hacer la retención del ISR, dependiendo del valor, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la retención del ISR. ¿va? Ahora bien, si la factura dice sujeto a pago directo, no hacemos retención del ISR, ¿verdad? Entonces, esos son los datos importantes. Si dice sujeto a retención definitiva, retenemos el ISR. Si dice sujeto a pago directo, no retenemos el ISR. ¿Por qué razón? Porque la empresa, quien nos está emitiendo la factura, va a pagar directamente su impuesto del ISR a la SAT. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de comprender. Por eso estoy dando énfasis en ese sentido. ¿Sí? Bien. Posiblemente cuando hay que retener, recordemos que el rango lo podemos ver en la ley. Aquí vamos a ver la ley. En el artículo 43 nos decía acá está, vean, nuestra tabla. ¿Sí? Ya lo hemos visto ya 2 años, ya 3 años con esta, entonces considero que ya está muy claro. Nos dice que facturas de 1 centavo a 30,000, el importe fijo no hay, pero sí le aplicamos un 5% sobre al valor de la factura, ¿sí? Sin el IVA. No se les olvide que aplicamos el impuesto al valor, pero sin tomar el IVA, ¿verdad? Ahí tenemos el siguiente rango que dice de 30,000 quetzales y 1 centavo en adelante. ¿Cuánto es el impuesto? 1.500. Eso es fijo. Y el 7% sobre el excedente, ¿verdad? Recordemos que aquí hay una pequeña excepción con respecto a lo de 1 centavo, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo encontramos acá rápidamente, si no, entonces nos enfocamos en lo que nos menciona el libro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, aquí está. Dice, los agentes de retención cuando les presenten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a 2.500 quetzales, ¿sí? Excluyendo el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Como les digo, tiene que ser el valor sin el IVA. Dice aquí,
no están obligados a practicar la retención, ¿verdad? Ahora bien, dice, no obstante que la factura que le emita indique que está sujeto a retención. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que si la factura dice sujeto a retención definitiva y el valor es menor que 2.500, entonces no están obligados a realizar la retención. Pero si es mayor, entonces sí, ¿verdad? Entonces por eso aquí colocamos el rango, en lugar de 1 centavo, colocamos 2.500, porque va a ser de 2.500 a 30.000 quetzales. El tipo impositivo, como aparece acá, es el 5%. Aquí está, ¿bien? 5%. Bien. Y aquí hay una nota, si es menor a 2.500 no se retiene el ISR, ¿verdad? Entonces por eso estoy colocando la nota. Bien. Unos ejemplos, el ejemplo 1 dice valor de una factura de 10.000. ¿Está en este rango? Sí, ¿verdad? Entonces le aplicamos el 5% y nos da 500 quetzales, ¿sí? Entonces, el ISR que se retiene de los 10.000 serían 500 quetzales. El número 2, facturas sin IVA de 18.000 por el 5%, el ISR retenido sería 900.000 quetzales, ¿verdad? Bien, 900.000 quetzales. De 30.000 y 1 centavo en adelante, bueno, aquí ya estamos hablando de otro rango. Antes de seguir en este rango, si nos damos cuenta acá, recordemos que facturas sin IVA de 2.500 a 30.000, un 5%, ¿sí? Por eso están acá esta parte. Si aquí fuera un otro ejemplo de 20.000, le aplicamos un 5%. Si fuera 25.000, le aplicamos un 5%, ¿sí? Estoy mencionando valores de facturas sin el IVA, porque recordemos que en las facturas siempre va a estar el IVA incluido, ¿de acuerdo? Por eso estoy aquí dando énfasis de que tiene que ser el valor de la factura, pero sin tomar en cuenta el impuesto al valor agregado. Bien. Segundo rango, de 30.000 y 1 centavo en adelante, dice que se va a aplicar un 7% sobre el excedente de 30.000. Tomemos un ejemplo. Imaginemos un valor de factura sin tomar el impuesto al valor agregado de 37.000 quetzales. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, tomamos el valor de los 37.000 quetzales. Se resta, como dice aquí, 30.000 quetzales, que sería el tope del primer rango, ¿verdad? Usamos hasta 30.000. Bien. Y nos da un excedente. Acá está el excedente, ¿vean? De 7.000 quetzales. A los 7.000 le aplicamos el 7%, que es el tipo impositivo, ¿verdad? El 7%. Y el 7% de 7.490. Ese sería el ISR del excedente. Y le sumamos el importe fijo de 1.500, ¿verdad? Es lo que nos decía aquí en la ley, el importe fijo, ¿verdad? Usamos la cantidad fija. Importe fijo, 1.500, ¿sí? Y a eso le sumamos a los 490 y nos da entonces 1.990 de ISR retenida. O sea que sobre el valor de la factura sin el IVA de 37.000 vamos a pagar o se va a retener el ISR un valor de 1.990, ¿sí? Segundo ejemplo, valor de factura sin IVA 41.000. Tomamos el valor de la factura sin el IVA 41.000, le restamos los 30.000, nos da un excedente de 11.000. A los 11.000 le aplicamos un 7% y el 7% de 11.000 da 770. Estos 770 le sumamos el importe fijo que son 1.500, sumando estos dos y nos da 2.270, ¿verdad? Ese sería el ISR retenido de esta factura. Bien, espero me haya dado a entender. Por favor, repasen eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, cualquier duda, pregunten, no se queden con la duda, ¿de acuerdo? Para que podamos comprender, porque vean, y con esto termino este video.
Ahorita uno dice, bueno, no lo entendí, le pregunto al compañero, posteriormente quizás, bueno, lo hago más o menos y ya está, ¿verdad? Ahorita como estudiantes nos podemos equivocar, como profesionales no. ¿Por qué razón? Porque si hacemos un mal cálculo, si pagamos de más, a nosotros como contadores nos van a cobrar esa cantidad que nosotros pagamos de más, ¿sí? Entonces, y si pagamos de menos, entonces uno dice, ah, es de beneficio. No. ¿Por qué? Porque ahí vamos a obtener problemas con la SAT. Pero hacemos aquí sí, ni uno ni otro. Si pagamos más, problema con la empresa. Si pagamos menos, problema con la SAT, ¿verdad? Entonces uno dice, uno no tiene escapatoria. Sí, tiene escapatoria si es que hacemos el cálculo correcto, pagamos lo justo, ¿verdad? Entonces, si pagamos lo justo, ¿vamos a tener problemas? No, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a saber si estoy pagando lo justo? Haciendo y practicando y poniendo atención, ¿verdad? Entonces, repasen eso y cualquier consulta estoy a la orden.